Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por venir. Es un evento que estamos coorganizando con ICRIC, que es, bueno, Magdalena y Ricardo nos explicarán después qué es ICRIC, que es la Comisión Independiente para la Reforma del Sistema Fiscal Internacional, pero que hemos organizado también con otras organizaciones de América Latina, la TINDAD, la Red de Justicia Fiscal, ISP, la Internacional de Servicios Públicos, ISP y Oxfam, que trabajamos todos juntos coordinando las acciones por la justicia fiscal. Oxfam es una organización que está presente en más de 90 países. Yo soy la responsable de justicia fiscal de Oxfam. Y déjenme solo explicarles por qué una organización como nosotros está hoy aquí y por qué estamos tan activos en esta agenda de justicia y de reformas del sistema fiscal internacional. Hace ya 5 años que lanzamos una campaña para luchar contra la concentración de la riqueza y las desigualdades, también aquí en México, donde estamos presentes, pero es una campaña internacional que quiere poner el foco sobre la necesidad de abordar la reducción de las desigualdades. Y algo que hemos tenido claro en todo el trabajo que hacemos en los más de 90 países en los que estamos presentes es que no hay manera posible de abordar la reducción de la desigualdad si no abordamos también un mecanismo de reducción de justicia fiscal, si no hay políticas de justicia fiscal que consigan esa redistribución de los recursos. Tampoco es casual que lo hagamos justo en este momento, este encuentro con ustedes. En realidad estamos viviendo un momento de efervescencia en las reformas del sistema fiscal internacional como nunca lo habíamos visto. Hace unos 5 años se puso en marcha un plan de acción del sistema fiscal internacional, de reforma del sistema fiscal internacional, liderado por el G20, que dio un mandato a la OCDE para conseguir replantear, rediseñar algunos de los elementos que estaban fallando en el sistema fiscal internacional. Cuando se puso en marcha, y de hecho el plan se aprobó aquí en el G20 de Los Cabos en 2013, se reconocía que el sistema fiscal internacional estaba roto, que estaba fallando y que necesitaba rediseñarse para conseguir que realmente se pudiera estar tributando por la actividad de las corporaciones internacionales allí donde se generaba el valor. Mientras que lo que teníamos en aquel momento, y veremos que es todavía lo que es la realidad hoy en día, es un sistema fiscal que tiene tantos agujeros que permite que se escapen los recursos de los países donde se realiza la actividad, especialmente hacia paraísos fiscales o hacia países de baja o de nula tributación. Esta competencia fiscal, estos desajustes entre los países hacían necesario que se pusiera en marcha una agenda compleja, ambiciosa, pero también con distintos frentes. Esa agenda que se puso en marcha en aquel momento ha conseguido ir cerrando algunos de esos agujeritos, pero quedan todavía acciones muy importantes. La primera de todas es porque en realidad esa agenda, la primera acción de ese plan de acción que se llama BEPS, por las siglas en inglés de erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios, es decir, cómo las grandes corporaciones consiguen trasladar artificialmente los beneficios hacia esos paraísos fiscales, la primera acción era la necesidad de abordar cómo tributar en una economía cada vez más digitalizada. Bueno, pues se aprobó ese plan de acción y no se hizo nada sobre esa primera acción, era la acción número 1 que quedó pendiente. ¿Por qué quedó pendiente? Porque en realidad es la acción más compleja de todas y tiene que ver no solamente con pensar algunos elementos de cambio, sino con rediseñar todo el sistema fiscal internacional. ¿Por qué lo planteamos ahora? Porque el reconocimiento de la agenda internacional es que todavía las grandes corporaciones están pagando menos de lo que les corresponde. El Financial Times publicaba hace unos meses un artículo en el que el propio Financial Times reconocía que las grandes corporaciones siguen pagando menos de lo que pagaban antes de la crisis financiera, especialmente las empresas del sector tecnológico, pero no únicamente. Y eso significa que toda esta batería de reformas que se han puesto en marcha no ha sido suficientes para conseguir que haya una tributación justa de estas grandes corporaciones allí donde realizan su actividad.
Entonces, esta iniciativa que se puso en marcha en 2013 necesita ahora una segunda capa de reformas que en realidad sí que aborden la realidad de los negocios pensados en el sistema fiscal internacional del siglo XXI. Cuando se planteó, es decir, tienen que pensar también dónde se toman esas decisiones. Mientras se tomen en el espacio de la OCDE y del G20, las decisiones se van a tomar por consenso. Y eso significa que vamos a tener alrededor de la mesa un montón de países que tienen intereses muy contrapuestos. Bueno, pues a medida que ha ido avanzando esta agenda de reformas internacionales, lo que se ha hecho evidente es que esos intereses contrapuestos cada vez eran más claros, que en el 2013, con más cercanía a la crisis financiera, había una percepción de que era necesario la presión de los déficits fiscales en muchos países, que era necesario cerrar esos agujeros, pero a medida que íbamos alejándonos de la crisis, una sensación de recuperación de la actividad económica ha ido bajando un poco la tensión de reformas. Y ha ido bajando tanto que nos hemos encontrado que no hay músculo político, no había músculo político para generar un consenso internacional y se han ido produciendo varias cosas. Cuando no hay consenso internacional, ¿qué es lo que hacen los países? Es ir poniendo en marcha algunas reformas individuales. Entonces, a lo largo de estos últimos 5 años, al mismo tiempo que se producía esta agenda internacional, se han ido produciendo, que no ha llegado tan lejos como se esperaba, se han ido produciendo algunos elementos muy importantes. Uno, la reforma en Estados Unidos. Cómo la administración Trump consideraba que necesitaba rediseñar su sistema tributario, pero no quería esperar a la agenda, al modelo que viniera consensuado por otros organismos. La reforma de Estados Unidos, la reforma de la administración Trump, supuso un cambio radical con el modelo que tenían en Estados Unidos hasta aquel momento, con 2 elementos fundamentales. Uno es una rebaja del impuesto a nivel federal en el impuesto sobre la renta de las corporaciones, pasando de un 35 a un 21%, es la rebaja más drástica que se ha producido en ningún país de un solo golpe. 2, crea un modelo que genera también, que trata de proteger la tributación de las grandes corporaciones fuera de Estados Unidos. Es decir, que intenta que si están desviando artificialmente algunos de esos recursos hacia paraísos fiscales o hacia jurisdicciones de baja tributación, lo que va a intentar es establecer un mecanismo de recuperación, un piso mínimo en esos ingresos. ¿Qué es lo que las grandes corporaciones desvían más, de manera más dimensionada o con mayor efecto? Todo lo que tiene que ver con los intangibles. Es decir, estamos pasando de una economía donde el valor se centraba antes mucho más en la producción física y el valor físico de los bienes, a una economía en la que el valor de la marca, de las patentes, de las herramientas de comercialización de esos productos tiene un valor muchísimo más importante, pero sobre todo se puede deslocalizar mucho más fácilmente en cualquier territorio. Entonces nos encontramos con una economía que puede estar, actividades de corporaciones que pueden estar presentes en cualquier parte del mundo, pero que están localizando esos intangibles de una forma mucho más elevada en territorios de baja o nula tributación, mucho más difíciles de controlar, porque además qué valor le damos a una marca, a cualquiera de las grandes marcas que conocemos, cualquiera de las que tenemos aquí sobre la mesa, también es muy difícil plantear cuál es ese valor y por lo tanto controlarlo. Entonces la administración Trump baja ese impuesto federal del 35 al 21% y establece también un piso mínimo, es decir, una tributación mínima para esos intangibles en el exterior de un 13%. Y esto cambia radicalmente el panorama del sistema fiscal internacional y genera una presión sobre los organismos internacionales y sobre el resto de países que tienen que reaccionar a lo que sucede en Estados Unidos. Por un lado, por la competencia en los tipos impositivos, pero también, por otro lado, porque se abre la posibilidad, la discusión sobre cómo gravar esa economía digital y cómo gravar los intangibles.
Entonces, tenemos esta reforma de Estados Unidos al mismo tiempo que se ha ido produciendo todos estos escándalos de los Panama Papers, de los Paradise Papers. En Europa hemos tenido los Malta Files hace poco, también hace un año. Es decir, una exposición o una sobreexposición de cómo las grandes corporaciones estaban utilizando todavía los distintos territorios, los distintos paraísos fiscales, para seguir trasladando artificialmente esos beneficios, esas utilidades. En realidad, no es una estimación macroeconómica. Lo interesante de esos casos y del trabajo periodístico tan importante que había detrás es que contaba historias muy concretas con las evidencias de cómo se realizaban incluso las comunicaciones y las opciones entre las empresas. Entonces, esta presión de los medios de comunicación con los grandes escándalos, la reforma de Estados Unidos, la insuficiencia de la agenda de la OCDE y del G20 abren una vía también muy importante para que otros países empiecen a plantearse, es decir, bueno, si la comunidad internacional no me da soluciones para agravar lo que hacen las grandes tecnológicas, y seguimos viendo que empresas como Google, como Facebook, Amazon están pagando muy por debajo, incluso 1/3 de lo que están pagando, cuál es el tipo efectivo que están pagando cualquier otro sector, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es decir, necesito, incluso por la presión social que esto genera, necesito buscar mecanismos para recuperar esos impuestos. ¿Por qué no podemos, por qué la mayor parte de los países no pueden gravar a Facebook, a Amazon, a Netflix y compañía? En realidad, porque el sistema fiscal internacional está basado en un elemento arcaico, pero pensado hace 100 años, que es para pagar impuestos en un país hay que tener una presencia física, hay que tener lo que se llama un establecimiento permanente. Es decir, que está todo diseñado alrededor del hecho tangible de fabricar, de comercializar y todo, pero con una presencia fiscal también en el territorio. Cuando estas grandes corporaciones del sector tecnológico empiezan a operar, nos encontramos con que pueden tener una posición dominante en el mercado, pero sin tener necesidad de tener una presencia fiscal en el país. Y si no hay presencia fiscal, ¿a quién le reclama la administración tributaria? ¿A quién le reclama la SAT si no existe fiscalmente como un registro para la empresa en el país? Entonces, tenemos un desajuste entre el número de usuarios de esas economías, el número de transacciones que se realizan, pero al mismo tiempo la posibilidad de esas administraciones de poder reclamarle fiscalmente a esas empresas. Nos encontramos con una presencia virtual, pero que sin embargo está dominando prácticamente o sin prácticamente estos mercados. Entonces, es una vez más una evidencia de que el sistema fiscal no está diseñado para la realidad del modelo empresarial del siglo XXI y las connotaciones que eso va a tener de cara al futuro. Entonces, con esta presión de Estados Unidos, de otros países tratando de captar parte de esos impuestos, aplicando mecanismos de compensación en países como India, como Chile también, como España o como Francia, lo que vemos es que a la OCDE no le queda más remedio que volver a retomar el control y decir, bueno, hay que volver a plantear las soluciones que hace 3, 4 años no fuimos capaces de abordar. De reforma del sistema fiscal internacional, que se llama el primer plan era el BEPS, este lo llaman el BEPS 2.0, en realidad es replantear y rediseñar el sistema fiscal internacional para que se corresponda más a la realidad de esos negocios, la realidad de poder estar operando en un país, en un territorio sin una presencia física real, sin presencia tangible, aunque con operaciones, y con un valor de esos intangibles que nadie sabe cómo controlar, cómo cuantificar o cómo monetarizar. Más un elemento adicional, que es toda esta economía que se está generando alrededor de los datos, que generan un valor, pero que no corresponden a la actividad principal de muchas de estas empresas. Entonces, todo esto genera una especie de tormenta perfecta para que volvamos a colocar, y créanme que tiene mucho que ver también con el efecto de Estados Unidos, para volver a colocar la necesidad de estas reformas del sistema fiscal internacional sobre la agenda internacional. El último elemento que se suma a esta presión es el efecto de la Unión Europea y de las listas negras de paraísos fiscales.
lo mismo, es decir, el efecto de estos escándalos, de los Panama Papers, etcétera, hacía muy difícil a la Unión Europea no dar una respuesta a la ciudadanía europea sobre cómo abordar la lucha contra los paraísos fiscales. ¿Por qué? Pues porque en realidad nadie en la comunidad internacional había conseguido identificar de forma efectiva los paraísos fiscales. No hay una definición universal, no hay una definición consensuada de qué es un paraíso fiscal. La OCDE y el G20 solo utilizan un criterio que es el de la opacidad, el hecho de que un país intercambie información tributaria con otro. En base a ese criterio, la OCDE y el G20 solo reconocen un paraíso fiscal, que es Trinidad y Tobago, una isla con 1 millón de habitantes aproximadamente, que sí tiene un nivel de opacidad alto, pero seguramente no es una de las más peligrosas en términos fiscales. Se quedan fuera todos los paraísos fiscales más agresivos y los más conocidos. Ninguno de los territorios de cero o de baja imposición están en esa lista. La Unión Europea se plantea, es el momento entonces, es decir, si la comunidad internacional no hace nada, lo vamos a resolver nosotros, y crea una lista donde, entre otras cosas, pone el efecto de esta competencia fiscal como uno de los elementos y empieza a hacer una revisión de más de 90 países. A México le va a tocar en el mes de junio. En el mes de junio la Unión Europea va a revisar si México forma parte, si tiene prácticas fiscales en las que haya falta de transparencia, esté comprometida con los procesos internacionales o tenga prácticas nocivas. ¿Qué es prácticas nocivas? Que haya mecanismos de competencia fiscal, de agresividad fiscal, de planificación fiscal o que permitan reducir muy sustancialmente la factura o la contribución fiscal de grandes empresas. Entonces, todo esto, es decir, lo que sí vemos es que hay muchos movimientos, son como placas tectónicas que se van moviendo, pero seguía sin haber una agenda otra vez integrada, que es lo que la OCDE en estos momentos está intentando reordenar. Es decir, cómo volvemos a conseguir retomar, es decir, para la comunidad internacional o para el sector empresarial, desde el momento en que hay muchas iniciativas que se producen al mismo tiempo, genera inseguridad y genera riesgos también de tener conviviendo distintos modelos regulatorios que generan todavía más incertidumbre y confusión. El papel de la OCDE es tratar de consensuar esos mecanismos. Entonces, en enero, como decía, de este año, la OCDE vuelve a activar este proceso. Y este proceso no tiene que ver solamente con conseguir que Netflix o que Google paguen allí donde hay actividad, sino que en el fondo el reconocimiento de toda esta comunidad internacional es que la economía en conjunto cada vez está más digitalizada. En estos momentos toda la economía digital supone como un 15% del Producto Interior Bruto mundial, pero se espera que en los próximos 5 o 10 años alcance el 25% y probablemente crezca aún mucho más. Entonces tenemos prácticamente una cuarta parte de la actividad económica del Producto Interior Bruto mundial que se escapa a la tributación, es decir, que está generando beneficios, pero que no está tributando por esos beneficios como están tributando por los negocios más tradicionales. Entonces es necesario repensar ese sistema fiscal internacional partiendo de reglas completamente diferentes que no sean las del siglo pasado para que tengamos no solo un modelo que nos sirva en la actualidad, sino que sirva también en los próximos años. Estamos replanteando cómo es ese sistema fiscal para los próximos años, también para el futuro. Entonces, no sé si Ricardo luego lo vas a explicar un poco más, pero hay varias propuestas ahora sobre la mesa. Hay propuestas de países como el Reino Unido que quiere mover lo menos posible, que esté limitado a las grandes tecnológicas y que en realidad mantenga el status quo. Hay una propuesta de Estados Unidos que reconoce, bueno, pues si hay que cambiar el sistema, yo no quiero que sea solamente a mis grandes corporaciones, las grandes tecnológicas, sino que ya que vamos a cambiar el sistema que afecte a todos, pero en el que vamos a dar más valor a los usuarios, allí donde a los mercados de destino, a los consumidores. Es un modelo que lógicamente por el tamaño de mercado interesa más a Estados Unidos y por primera vez empezamos a ver una propuesta que se corresponde con los intereses de los países emergentes. Por primera vez vemos que no es solamente Estados Unidos o el Reino Unido quienes lideran ese debate, sino que por primera vez tenemos también propuestas presentadas por economías emergentes y por los países en desarrollo. Entonces, ahora es un momento, es bastante interesante, es curioso cómo hay una oportunidad de replantear por completo ese sistema fiscal internacional.
Lo cierto es que la geopolítica y los intereses, los pesos de los países van a ir diseñando también la posibilidad o la ambición de esas reformas, pero sí que por primera vez vemos que ya no es solamente un modelo, al menos en esa primera fase, que responda solamente a estos intereses. ¿Por qué esto es tan importante para México? ¿Por qué queremos también aprovechar esta oportunidad para plantearles a ustedes todas estas reformas? Porque México es uno de los países probablemente que más se verá afectado por todo este proceso. Por un lado, porque es un país con una presión fiscal muy baja, muy por debajo de lo que con la dimensión y el desarrollo económico del país le correspondería, está en 1/3 de la presión fiscal más o menos que tienen otros países de la OCDE, porque es uno de los países también con un volumen de flujos ilícitos más alto, es decir, donde se pierden más recursos por salidas artificiales o ilícitas del país de recursos, con insuficientes mecanismos también de control o de freno frente a estos procesos. Tercero, por la presión de Estados Unidos, es un país con una sensibilidad también al efecto de Estados Unidos sobre su economía mucho más alta de lo que puede suponer en otros países. Y el último punto es por el contexto también del país, es decir, no ha estado poco presente todavía en la agenda de reformas del país la posibilidad, es decir, la reforma del debate, aunque es importante que si la voluntad de este nuevo gobierno es la de diseñar una política que se ajuste a un modelo de defensa de intereses sociales, no puede hacerse si no hay también una reforma de los mecanismos tributarios adecuada. Y cuando planteamos esto, significa poder dotar de recursos suficientes, pero también que aquellos que tienen más capacidad de contribuir estén aportando más, entre ellos las grandes corporaciones. Así que por muchos ángulos, esta reforma del sistema fiscal internacional, la apertura que tiene México a estos movimientos internacionales, le toca más de cerca y esperamos también, es verdad que en estos últimos meses hemos visto a México muy poco activo en estos espacios de la OCDE. No sabemos si es porque están ajustándose al nuevo contexto político, pero sí es necesario que vuelva a tener una posición de liderazgo y que tenga una posición muy activa en este proceso. Magdalena, si quieres retomar desde aquí. Explicando qué es ICRIT y qué buscamos y dónde nos insertamos, porque estamos convocando a esta reunión. La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, ICRIT por sus siglas, es un grupo interdisciplinario de economistas, de abogados y de líderes sociales de todos los continentes. Su presidente es el colombiano José Antonio Ocampo y el objetivo de esta comisión es promover el debate sobre la reforma de impuestos en las sociedades a nivel internacional mediante un debate lo más incluyente y amplio posible. Queremos que se consideren las reformas desde la perspectiva del interés público, desde la perspectiva de los derechos humanos y desde también queremos buscar que las soluciones fiscales sean justas, eficaces y sostenibles para el desarrollo. ¿Y por qué? Porque esta comisión es creada, de hecho, o fundada por una amplia coalición de sociedad civil en el 2015. Y en ese sentido quiero retomar las palabras de Susana respecto a esta sensación de tormenta perfecta. Nos encontramos viviendo en niveles históricos de desigualdad, en países que están tomando medidas de austeridad con impactos desproporcionados en la población que vive en situación de pobreza. Tenemos impactos marcados negativos de cambio climático que van a afectar a la región y a los países en general. Y también tenemos a nivel global una restricción al trabajo de la sociedad civil bastante fuerte que impide entonces que tengamos una amplitud de voces en la discusión de las cuestiones públicas. Ante esta coyuntura y ante estos grandes desafíos, creemos que es necesario tener una mayor voz para
reclamar una protección de los avances sociales, sobre todo los logrados en Latinoamérica en la década de bonanza, la que vivimos desde el 2004 hasta el 2014. Queremos impedir retrocesos en los avances que ya se han logrado en materia de salud, de educación, de vivienda. Y para ello es imprescindible que se mantenga la inversión social. Y para poder mantener la inversión social es necesario que se tomen políticas tributarias responsables. En este sentido, por una parte, se debe mejorar tanto la eficiencia de la recaudación, pero es fundamental y no podemos dejar de abordar la necesidad de ampliar la base tributaria, y esto requiere que desde un enfoque de derecho se dé un reequilibrio a lo que contribuyen las grandes corporaciones. Creemos que este sistema fiscal internacional que hablaba Susana, que no es solamente obsoleto, sino que es absolutamente injusto, que traslada la carga impositiva de las corporaciones multinacionales a las pequeñas y a las medianas empresas a nivel doméstico y también al resto de la ciudadanía a través de impuestos indirectos regresivos, como el impuesto al valor agregado, que tiene un fuerte impacto en la población que vive en pobreza y en la cual las mujeres y los niños están sobrerepresentados. Por lo tanto, ¿cuáles son los puntos que buscamos a través de ICRIT? ¿Qué venimos buscando desde el 2015? En primer lugar, queremos que se avance hacia un modelo de tributación unitaria, que las multinacionales tributen como una unidad basado en fórmulas sencillas, que distribuya la carga tributaria de acuerdo a valores objetivos, ventas, empleo, los recursos utilizados por la empresa. En segundo lugar, también buscamos que exista un impuesto mínimo corporativo efectivo, de manera de frenar la carrera a la baja y eliminar buena parte de los incentivos para que las multinacionales transfieran sus ganancias a jurisdicciones de baja o nula tributación. También es muy importante, y como mencionaba Susana, la mayor parte de esta discusión se está llevando a cabo en la OSDE, que es el Club de los Países Ricos, y diría con México y Chile a lo mejor como una de las excepciones, pero el resto es el Club de los Países Ricos. Por lo tanto, creemos imprescindible que exista o se cree un organismo tributario internacional que cuente con una adecuada representación de los países de menores ingresos. Queremos que todos tengan voz y voto, todos los países, sobre todo los países emergentes, en las decisiones de carácter tributario. Y finalmente, estamos convencidos que la discusión de cómo distribuir los tributos entre jurisdicciones no es un asunto meramente técnico. Tiene importantes consecuencias distributivas y debe abordarse teniendo en cuenta las normas y las obligaciones que los países han asumido en materia de derechos humanos. Para ello, tiene que haber también una participación de la sociedad civil en este debate. Y para que esta participación de la sociedad civil sea necesaria, se hace indispensable que haya una transparencia activa, una máxima divulgación, una publicidad de las acciones de los gobiernos y una rendición de cuentas de sus actividades fiscales. Si la información tributaria de los contribuyentes y de las grandes corporaciones es reservada o confidencial, la verdad es que no podemos saber si esos regímenes impositivos cumplen con los principios de no discriminación, de proporcionalidad y razonabilidad. No podemos conocer, por ejemplo, qué empresas o personas se benefician de privilegios fiscales y no podemos, por lo tanto, discutirlos de manera pública. Creemos que los estados deben publicar todos los tratos diferenciados que establecen en sus sistemas tributarios, incluyendo exenciones, condonaciones, beneficios. Asimismo, los estados deben exigir la presentación de informes desglosados sobre las utilidades que las corporaciones transnacionales obtienen y los impuestos que pagan en cada país. Creemos, la verdad, que en este contexto de tormenta perfecta, la población mundial y sobre todo quienes viven en situación de pobreza
no pueden permitirse, no podemos permitirnos que las empresas transnacionales no paguen la parte que les corresponde de impuestos. No podemos, y según los datos que proporcionaba Susana, no podemos permitir que una proporción tan significativa de la riqueza mundial no pague ningún tipo de impuestos cuando todos lo hacemos. Creemos que para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible, combatir la desigualdad y el respeto de los derechos humanos, es indispensable que todos y cada uno de nosotros tengamos entendimiento, acceso a la información y participación en este tipo de debates. Muchas gracias. Una vez más, no, ahora estoy en rojo, miren, rojo, miren. Bueno, buenos días. Voy a proseguir con esta exposición, tratando de ser lo más breve posible, con algunas filminas que son aquellas que recogen lo que acaba de plantear Magdalena y también el contexto del que hablaba Susana. Yo fui jefe de la unidad de asuntos fiscales de la CEPAL hasta hace un año, una cosa así, y me invitaron a ser parte de este grupo de soñadores que es ICRIT. Lo que me pareció muy bien, porque seguir soñando después de que uno se retira de una organización es muy importante. Y voy entonces a comentarles desde la perspectiva tal vez más latinoamericana, que es mi experiencia, este tema de la evasión y cómo doblegar la evasión fiscal en un contexto, que es el contexto de las sociedades latinoamericanas. Multinacionales, pero no solo multinacionales, sino también gobiernos que de alguna forma han planteado un sistema tributario que es un sistema tributario más que planteado, instaurado un sistema tributario que es injusto, que recolecta de manera insuficiente y que no cumple los objetivos para los cuales se planteó. De manera que mi visión va a ser una visión bastante latinoamericana. Terminaré con las propuestas de ICRIC, de nosotros como soñadores, pero primero quiero hacer algún tipo de contextualización. Y el contexto tiene que ver con la evolución de las políticas. No solo aquí hay un tema administrativo o un tema de administración o un tema de globalización o un tema de transnacionales, sino que de políticas aplicadas sistemáticamente desde los años 90. En estos días se está decretando el fin del neoliberalismo, ¿no es cierto?, acá en México. Pero bueno, ha hecho mella ese neoliberalismo, en particular en el sistema, en la estructura tributaria de América Latina. Si vamos largo, del 85 al 2015, lo que vemos es una expansión del IVA, a la cual se refirió Magdalena, de 10 puntos a 15 puntos, como tasas promedios en América Latina en general, una eliminación prácticamente de los impuestos específicos y de los impuestos al comercio exterior, es decir, esta globalización lo que hizo fue hacer un sistema a la antigua, laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Y eso es particularmente cierto, digamos, en aquellos países que tienen mayor intensidad comercial con Estados Unidos y China. Y a lo que venimos, el tema del impuesto empresarial. Ustedes ven que ese estaba en 50%, una tasa de 50% promedio en América Latina en los años 80. Y hoy está en torno al 27%, lo cual incluso sigue siendo alto y que hay varias presiones en todos lados para reducirlo aún más, ¿no? Entonces, el tema de la erosión tributaria o el tema de la reducción de la capacidad de recolección también tiene que ver mucho con políticas. Y esas políticas se enmarcan en la creencia de que la reducción del impuesto empresarial va a generar más inversión. Que va a generar más inversión, va a generar más crecimiento, lo escuchamos a lo ancho y largo de este mundo y en particular de América Latina, donde lo que más se escucha de que la reducción del impuesto empresarial va a generar mayor inversión y por lo tanto mayor empleo, mayor crecimiento. La pregunta es ¿dónde ha ocurrido eso? ¿Sí? Y los estudios, no vamos a citar organizaciones por sospechosas, pero el FMI y el Banco Mundial dicen que no hay tal relación entre reducción de impuestos empresariales y aumento del crecimiento, en general y en promedio. Ocurre lo mismo, según varios estudios, en
lo que ha sido la reforma de Estados Unidos reciente, es decir, que eso no ha impactado en una mayor inversión. Entonces, quebrar esta relación política entre impuesto empresarial e inversión es muy importante para realmente mantener el impuesto empresarial como uno de los pilares de los sistemas tributarios. ¿Por qué? Porque son los únicos que son efectivamente redistributivos, ¿sí? No todo el mundo tiene acciones en las empresas, por lo tanto, aquellos que reciben dividendos, aquellos que perciben, utilidades respecto de eso, son aquellos que son los más ricos en los países. O sea, no hay duda de eso, y por tanto, cualquier movimiento a la baja, cualquier competitividad, cualquier competencia a la baja del impuesto empresarial, lo que hace es aún más reducir el impacto, redistributivo. Y para nuestro corazón latinoamericano, bueno, tenemos otro problema, que no es solo de política, sino que ya de evasión. La CEPAL estimó, haciendo promedio de muchos estudios, la evasión fiscal en América Latina es 6,7 puntos del PIB. Es decir, si solo redujéramos a la mitad esa evasión fiscal, viviríamos en otras sociedades, ¿no? En otros países, en unos países con capacidad de prestación de servicios públicos. Son 340.000 millones según el último estudio, 6,7 del PIB, que se distribuye esencialmente en impuesto al valor agregado, 2,4 puntos del PIB, y sobre todo el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta de personas físicas y jurídicas, es decir, que incluye personas y que incluye empresas, ¿no? Donde menos tenemos recaudación es el impuesto sobre las personas físicas. Como decía Vito Tanzi, un gran experto tributarista y gran conocedor de América Latina, América Latina le tiene alergia al impuesto sobre la renta, ¿no? Desde siempre, es decir, esto no es algo reciente, tiene que ver con informalidad, tiene que ver con muchas cosas, pero el hecho es que el impuesto sobre las personas es lo más débil del eslabón tributario de la América Latina. Aquí no se alcanza a ver, pero bueno, a mí me impacta el caso de Costa Rica, porque Costa Rica publica todos los años desde el Ministerio de Finanzas un estudio sobre la evasión. Este es uno de ellos que es muy simple, se toma cuentas nacionales, se ve cuánto es el peso de los salarios, se ve cuánto es el peso de otros distintos agregados y se llega a un excedente bruto de explotación, un residuo. En el caso de Costa Rica son 25 puntos del PIB. De ahí, con la tasa promedio se obtiene un impuesto a pagar potencial, que en el caso de Costa Rica serían 7 puntos, una recaudación potencial, una vez tomados en cuenta las exenciones, etcétera, de 6.2 y la efectiva de 2.0, ¿no? Es decir, una brecha de 4.2 en el impuesto sobre las empresas. Es decir, desaparecen 4 puntos del PIB, solo el impuesto sobre la renta de las empresas, ¿no? Y este es el caso de Costa Rica porque es el más, que tiene una metodología clara y, sistemática de estimación, pero muestra entonces que tenemos un problema de simplemente desaparición mágica de lo que es la base tributaria, ¿no? La base tributaria empresarial, aunque también la de individuos, como lo dije anteriormente. ¿Qué pasa con eso? Eso es erosión, pero es también y sobre todo un tema doméstico. Bueno, tenemos entonces un efecto sobre la distribución del ingreso, como ya mencioné, prácticamente nulo. Es decir, los impuestos no redistribuyen, estamos en un mundo no de Robin Hood, donde se le saca a los ricos y le da a los pobres, sino de Hood Robin, donde se le saca a los pobres y se le da a los ricos. Yo creo que es la mejor imagen de lo que ocurre en América Latina, a pesar de las reformas recientes. ¿Qué hacer? Bueno, Addis Abeba, toda la Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo, plantea varias acciones en torno a 2030, ¿no es cierto?, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el área de la fiscalidad, desde la reducción de los flujos ilícitos hasta una mayor recaudación tributaria. Nosotros lo que hicimos en CEPAL hace un par de años fue tratar de alguna manera de categorizar cuáles son esos flujos a los que tenemos que, atacar para que efectivamente haya una movilización de recursos domésticos. Movilización de recursos domésticos es el gran eje, de políticas que permitirán o no permitirán acometer los objetivos de desarrollo sostenible. No hay otra.
es decir, ya no hay ayuda al desarrollo, por lo menos para los países de ingresos medios como los nuestros, se acabó el boom de las materias primas, no tenemos otra opción que no sea movilizar los recursos domésticos. ¿Y qué quiere decir eso? Recolectar impuestos. Aunque se llamen impuestos, son impuestos. No es fácil, pero requieren, digamos, de la decidida acción y movilización de los gobiernos. ¿Cómo se hace eso? Buena pregunta, autopregunta diría yo. Primero, atacando los ilícitos. Los ilícitos son muy importantes y están muy vinculados a este tema de la globalización y del laissez-passer, laissez-faire, laissez-passer, que hace que finalmente las fronteras, esencialmente las fronteras están en una situación, digamos, de cero o muy poco control desde el punto de vista tributario, que hace que hayan serias desconexiones entre las declaraciones de un país como importaciones versus las declaraciones del otro país como exportadores, de manera que ahí hay una fuente de flujos ilícitos, es decir, no declarados, que hace que finalmente estamos perdiendo opciones de recaudación tributaria. En el caso de México eso se ha discutido mucho. Yo he venido varias veces para acá para aclarar esto porque en algún momento se decían los diarios que las transnacionales estaban saqueando México. Y en fin, lo que nosotros queríamos decir era esencialmente de que hay un tema ahí por mirar, que es el de la frontera. Salidas de capital, muy importante en algunos países, lo que menciono, falsificación de la facturación del comercio, la planificación tributaria agresiva, esto que desaparecen las rentas, ¿tiene que ver o no tiene que ver con lo que mencioné recién de Costa Rica? Sí, claro, en parte tiene que ver, es decir, la utilización de la optimización fiscal como una manera de no pagar impuestos en los países. ¿Eso nos atañe tanto como a Europa? No lo sé, esa es una discusión que tengo yo con mis colegas de ICRIT. No estoy seguro que desmantelar esos mecanismos de optimización sea solo ese el problema de América Latina o de la evasión en América Latina. Hay un tema de transnacionales, pero hay también un tema muy importante de individuos de alto patrimonio que no son transnacionales, sino que son nacionales, y también de las propias empresas de nuestros países que tienen diversas formas de lo que se llama planificación tributaria agresiva. ¿Cómo se aborda el tema de la planificación tributaria agresiva? La OCDE tiene, creo yo, un gran tema, que son las normas antielusión. ¿Qué son las normas antielusión? Es esencialmente decirle a la gente que declara, empresas o personas, decirle, oiga, su declaración no me calza por acá, aquí hay un problema con otras fuentes de información que yo tengo, ¿por qué no me aclara esta cosa? Lo cual parece bastante natural y normal en un servicio de impuestos internos, pero en América Latina eso es fuente de presiones inmensas por parte de políticos, parlamentarios, empresarios, personas, que hacen que los servicios de impuestos internos no tienen la capacidad hoy de aplicar esta norma antiabuso. Las pocas veces que se ha tratado de hacer, ha habido una reacción política muy fuerte. Tengo muchos casos sobre eso, pero claramente ahí hay un tema de reforzamiento de las administraciones tributarias desde el punto de vista de su capacidad de fiscalización. Eso es algo que en nuestra región es tal vez lo más fundamental en el ámbito de las acciones locales para generar verdaderas declaraciones de impuestos por parte de las personas de alto patrimonio. Y finalmente, y tal vez lo más importante, es el de revisar los incentivos fiscales a la inversión, en esta creencia de que si nosotros vamos a reducir los impuestos a las empresas van a generar mayor utilidad y esa utilidad la van a utilizar en mayor inversión, mayor empleo, mayor crecimiento, es decir, todo el tema de políticas de oferta como visión macroeconómica no corresponden o no se corresponden a lo que está ocurriendo en América Latina. Los países de América Latina no están creciendo como ese paradigma debiese suponer. De manera que los incentivos fiscales a la inversión deben revisarse mediante estudios de costo versus ventajas, ¿no es cierto? ¿Cuánto le cuesta a un gobierno estos incentivos y cuánto está generando en materia de empleo, en materia de inversión, en materia de crecimiento? De manera que esa mirada hacia uno mismo es quizá algo de las cuestiones, de los procesos más interesantes de BEPS, que te dicen, bueno, haga usted una evaluación, usted mismo haga una evaluación de sus incentivos fiscales. Eso los gobiernos generalmente muy pocos lo hacen, no están demasiado interesados
o si está interesado en el Ministerio de Hacienda, pero no el Ministerio de Comercio, ni el Ministerio, digamos, de atracción de la inversión, de economía, de manera que hay enfrentamientos internos, conflictos internos para que no se hagan esas revisiones de los incentivos fiscales, pero creo que desde el punto de vista de las acciones, es tal vez una de las acciones más relevantes, que las multinacionales no solo optimizan tributariamente, sino que sobre todo reducen su carga tributaria desde los propios gobiernos, es decir, no necesitan mayor, digamos, imaginación para no tener impuestos, sino que les ofrecen, oiga, no se preocupe, usted no paga impuestos, si me garantiza, no sé, 5.000 empleos, usted no se preocupe. Incluso me han dicho, me han comentado que sin pedirlo, digamos, ¿no? Y bueno, no se van a negar tampoco, digamos. Entonces, al final lo que hay es un problema muy grave de incentivos fiscales generalizados en la región. Como yo digo, muchos países son un incentivo general, digamos, no es que haya algo específico, sino que la creencia de no pagar impuestos sobre las empresas va a generar una atracción de la inversión extranjera directa. Estoy alargándome mucho, dije que iba a ser breve, como siempre no lo soy, pero lo que yo quisiera comentar, hacia un nuevo orden tributario mundial, pongámoslo así. 10% del PIB mundial se esconde en la guarida fiscal en este momento, según un estudio de Gabriel Zuckman, uno de nuestros co-comisionados. De hecho, bueno, el hecho de estar en ICRIC es un honor para mí, por el hecho también de estar entre tantos destacados economistas como Zuckman, como Piketty, en fin, como el propio Stiglitz, y estar aquí con grandes defensoras de una visión mucho más de derechos humanos como Magdalena. Pero bueno, uno de los estudios dice que 10% del PIB mundial se esconde en las guaridas fiscales. Le pongo guaridas fiscales porque esto de paraísos fiscales, no sé de dónde salió. Yo creo que es una mala traducción de fiscal havens, ¿no es cierto? De tax havens, que se le volvió la E entre medio, no sé. Pero para América Latina como que el paraíso tributario es como una cosa que todos quisiéramos estar ahí, ¿no? Y además como por antonomasia estamos en infiernos fiscales nosotros, digamos. Los que no vivimos en paraísos fiscales, supongo que estamos en infiernos fiscales. Entonces como que a mí me gusta más el tema guaridas más que paraísos fiscales. Porque verdaderamente es la cueva de Alibaba, digamos, ¿no? Donde se guardan los tesoros. Y que entonces, bueno, es la riqueza escondida de las naciones y más del 40% de la utilidad de las empresas multinacionales, más del 40% según estos estudios de Zuckman, se trasladan a guaridas fiscales, lo que mencionaba Magdalena, ¿no es cierto?, de que pasan por países de baja o nula tributación y terminan en guaridas fiscales después de esos viajecitos. Entonces ICRIC, entre otras entidades, no solo ICRIC, por supuesto, aquí yo creo que hay una cantidad importante de organizaciones que están planteando temas técnicos poderosos, soñadores, pero que al mismo tiempo generan debate y generan alguna apertura a nivel de OCDE, FMI, Naciones Unidas, en torno a por qué no discutimos estos temas. Tributación unitaria se refirió Magdalena a nivel global en base a la actividad económica real y no, digamos, en base a las declaraciones de las propias multinacionales. Una tasa corporativa efectiva mínima, yo creo que eso es fundamental. La tasa corporativa mínima es un paradigma, un sueño muy, muy difícil, pero a la vez que es, digamos, absolutamente necesario para cualquier otra iniciativa a nivel global. Algunos estudios dicen que la tasa corporativa efectiva en Estados Unidos es de 11%. O sea que el 21% da lo mismo, digamos, ¿no? Que lo hayan bajado al 21%. O sea, lo que pagan hoy, lo que pagarían hoy las grandes empresas americanas es el 11%, ¿no? Como resultado de los incentivos, de las exenciones, etc. Si es el 11% en Estados Unidos, ¿cuánto es en América Latina? Costa Rica, el ejemplo, que es como 30% de la tasa promedio, pero se va del 65% según los cálculos. Entonces ya estamos hablando también de un 12%, una cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, establecer una tasa corporativa efectiva mínima a nivel global es algo que es una tarea muy grande porque hay que definir bien cuáles son las bases y convencer a los países que los incentivos tributarios a la inversión no son efectivos. Un tercer elemento es la plantilla de informes públicos país por país, en lo que la OCDE ha progresado muchísimo y se supone que el 2019 ya debería estar operativo.
solo que ellos lo plantean a nivel de organizaciones, digamos, tributarias, de fiscalización y no a nivel público. Nosotros decimos que esto tiene que ser información pública, de debate, bueno, de fuente de datos de estudios y que de alguna manera de fiscalización por parte de la sociedad civil de algo que hacen hasta hoy las empresas multinacionales, que es el desvío de beneficio. También un registro común de beneficiarios últimos, muy importante, y ICRIT está detrás de esto también con mucha pasión. Y también de los activos de individuos de alta renta, o sea, cómo no vamos a tener un registro de las actividades, de las utilidades de las personas a nivel mundial. Y todo esto tiene que terminar con una entidad tributaria mundial, se refirió también Magdalena, OCDE está muy bien, el Inclusive Framework o el marco de desarrollo inclusivo que está impulsando la OCDE es algo muy importante, muy impresionante, con alta convocatoria, pero que al mismo tiempo tiene este problema, que es que la OCDE es el club de los países ricos y que por tanto la región o las regiones, digamos, que no están incluidas en este club, tienen muy poca capacidad de influenciar en el ámbito de esta comisión inclusiva. Por tanto, bueno, yo defiendo como ex funcionario de Naciones Unidas que esto se haga dentro de Naciones Unidas, un país, un voto. Todavía eso no se ha logrado porque hay un veto activo de muchos países, pero creo que eso al final va a tener que ser parte de nuestro sueño, tener una entidad tributaria que a nivel global sea capaz de dirimir estos conflictos, digamos, de profit split o de generación de fórmulas que permitan que en cada país se tribute en función de la actividad económica y real y no como ahora se aprovechen la optimización fiscal. Bueno, disculpen lo largo, gracias por su atención. Déjame que cierre. Tú decías que ICRIT es un club de soñadores, yo creo que es un club de optimistas convencidos. Hace falta un poco de determinación. Pero hace poco, dos cosas solo para recordar esto. El FMI publicó la semana pasada un informe donde reconocía que las grandes corporaciones pagan menos de lo que les corresponde y pagan menos de lo que pagaban antes de la crisis. Recuerden que es el FMI. Que el sistema fiscal internacional sigue roto y que hace falta una transformación en profundidad, que la competencia fiscal es perjudicial, es decir, que no anima a los países a competir entre ellos para atraer la inversión porque al final acaban todos perjudicados y que en esa carrera, al final, los que están saliendo perdiendo son las economías emergentes y los países en desarrollo. Recuerdo que es el FMI. Es decir, y, por otro lado, cuando a la OCDE le planteábamos todas estas reclamaciones en estos últimos años y volvía a abrir esta ronda de negociaciones, nos reconocían hace poco en la reunión que todo aquello que nosotros planteábamos y por lo que nos decían que éramos peor que un club de soñadores, tú lo dices en bonito, pero no nos lo decían igual de bonito en aquel momento, es lo que está ahora en agenda. Es decir, que son agendas de fondo, pero que es sobre la que es necesario avanzar y para eso es muy importante también romper con narrativas que están como protegiendo esta idea de que la competencia es en teoría buena para atraer esa inversión y que a través de esa competencia se va a generar valor. En esa competencia perdemos todo. Dos datos solamente. Planteabas este estudio de Gabriel Zucman, donde hablaba del 40% de los beneficios offshore de las grandes corporaciones que se declaran en paraísos fiscales. De esos, la gran mayoría, un 60%, es en los paraísos fiscales de la Unión Europea. Es decir, estamos hablando no solamente de islas caribeñas, que son las que habitualmente se le vienen a la mente a muchos de los ciudadanos, sino también del papel de jurisdicciones como Holanda, como Luxemburgo, como Irlanda. Y recordarles que el segundo inversor en América Latina con datos de CEPAL, el segundo punto de entrada de la inversión hacia América Latina es Holanda, datos del último informe de inversión extranjera directa de la propia CEPAL, que es, si no me equivoco, incluso el primero en un país como Brasil, y no es de dónde viene realmente la inversión, sino es el punto de entrada, es uno de los principales puntos de entrada de esa inversión hacia la región. Holanda, si no me equivoco, no es una guarida fiscal, no es un paraíso fiscal para ninguno de los países de la región, lo que demuestra también que la diplomacia
fiscal que hay detrás de todos estos procesos tiene mucho que ver también con proteger a determinadas jurisdicciones que están sirviendo de puente. En cambio, el 85% de la inversión mundial que pasa por jurisdicciones como Holanda, Luxemburgo, Hong Kong, Singapur, Panamá, Irlanda, por esos territorios circula el 85% de la inversión mundial. Es decir, que tienen un efecto también de estar falseando, de crear una economía artificial que genera un efecto falso y que genera muchas distorsiones, pero que luego pone presión hacia las economías reales, hacia las empresas tangibles, para generar unas rentabilidades que son muy difíciles de alcanzar por la vía tradicional. Bueno, están con nosotros Lamia, que es la responsable de comunicación de ICRIC, y Mariana de Oxfam. Ellos también podrán ayudarles, pero si quieren cualquier pregunta ahora, los tres estamos encantados de poder contestarles. Si ustedes pueden hablar. A estos micrófonos para cualquier pregunta. Bueno, tú puedes ir. ¿Tienen alguna tasa para ese impuesto que proponen, mínimo, a nivel internacional? ¿Puedes hablar? Bueno, es difícil decir. Con ICRIC lo que hemos planteado es que tendría que situarse entre un 20 y un 25% en el tipo internacional. Efectivo, sí. ¿Por qué? Porque si no, lo que está generando es un desplazamiento, como decía Magdalena, del esfuerzo fiscal del conjunto de la ciudadanía de la actividad económica hacia el conjunto de la ciudadanía. Hace poco también publicábamos un informe en Oxfam donde miramos cómo había sido la evolución de la contribución, el tax mix, si quieren, la distribución del esfuerzo fiscal antes y después de la crisis financiera de 2007. No, en realidad lo que hemos visto es que en estos últimos 10 años el esfuerzo fiscal se ha trasladado a las familias. Es decir, el esfuerzo, la contribución de las familias ha crecido un 30% aproximadamente, mientras la contribución fiscal de las grandes corporaciones ha caído del sector empresarial un 14%. Así que hemos visto que el esfuerzo, es decir, el efecto de la crisis ha hecho que se traslade el esfuerzo, la contribución del mantenimiento, el sostenimiento del Estado cada vez más hacia las familias. Por eso, en el trabajo que hemos hecho con la Comisión, lo que planteamos es que tendría que estar situada entre un 20 y un 25% de tipo efectivo. Sí, para complementar simplemente, hay que recordar que eso es una tasa efectiva, es decir, hoy no legislada, sino que efectiva. Y hoy podemos estimar, en base a estas estimaciones ponle que hay un 50% de elusión o evasión en este momento, a lo cual hay que agregarle también el tema de las distintas exenciones, y por tanto, si hoy tuviésemos una tasa ponle del 25 promedio en América Latina, no es que estemos diciendo que mantengamos esa tasa, sino que aumentémosla a la efectiva. O sea, que estará en 12,5 tal vez. Es decir, es un largo trabajo que parece poco, ¿no? 20, 25, no, pero 20, 25 efectivo, lo cual implica para, yo diría, todos los países de América Latina un esfuerzo importante de reducción de la evasión y de eliminación de exenciones. Yo también quisiera complementar el tema del IVA. Si lo miramos así, en la región, la tarifa promedio del impuesto a la renta bajó de 1985, que era 43.9%, a un 26.8% en el 2015. Si lo comparamos con la tarifa general promedio del IVA, el IVA subió del 10.6% al 15.2% en el mismo periodo. ¿Qué significa? Significa en la práctica que los sectores más desventajados de la sociedad están pagando una mayor proporción de sus ingresos en el IVA. Por lo tanto, estos impuestos indirectos, y estos impuestos al consumo son absolutamente desproporcionados, con un gran impacto, sobre todo en la región, en las mujeres. ¿Por qué este impacto? Porque son las mujeres quienes llevan el gasto de las familias y por lo tanto están pagando una gran proporción de los ingresos que tienen a través del IVA, lo que es absolutamente injusto y tiene un importante efecto de género. Si vemos que en el periodo de bonanza en la
la región la pobreza disminuyó 16 puntos porcentuales, hubo una mayor feminización de la pobreza, o sea, las mujeres entre 29 y 45 años representadas, proporción de mujeres de 29 a 45 años que viven en pobreza está sobre representada en esta mayor cantidad en esta gente que vive en pobreza. O sea, las mujeres no se beneficiaron de la misma manera que los hombres durante la reducción de la pobreza. Y por lo tanto, como hay que tomar medidas generales comprensivas en esta estrategia, el IVA es uno de ellos. Tenemos que tomar medidas que sean más progresivas y en las cuales las empresas multinacionales contribuyan lo que les corresponde y que no sea la parte más desventajada de la sociedad la que está pagando el costo del no pago de impuestos por las empresas. ¿Más preguntas? Si pueden presentarse también cuando hagan las preguntas, nos ayudará. Hola, buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Esteban Serrani, soy investigador del CONICET de Argentina y miembro del equipo técnico de Fundación CES, de la Argentina también. Lo primero, felicitarlos porque en una hora nos hicieron un panorama de temas muy complejos y muy amplios y nos han dado un buen panorama, así que agradecerles la presentación y dos preguntas, una más conceptual y una más de pistas, ayudarnos a pensar más en la acción. La primera es si quizás Ricardo podría o Magdalena contarnos un poco más qué es esto de la taxación unitaria, en qué consiste esa propuesta, cuáles son los pros y cuáles son los contras de esa agenda, sobre todo para trabajarlo no solamente en la esfera global, sino en las campañas más nacionales, ¿no? O sea, ¿qué tiene de contra y de pro eso, la propuesta de la taxación unitaria a nivel nacional? Y la segunda, como bien decían, el desafío es la movilización de recursos domésticos. Se acabó la ayuda oficial al desarrollo o los créditos los créditos internacionales en los países de pobreza extrema. América Latina es, en líneas generales, países de ingresos medios. Entonces, ¿qué pistas, qué líneas nos brindan a nosotros para en el corto plazo generar agendas para mejorar la movilización de recursos a nivel nacional? Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, por acá, Cel Flores del periódico El Financiero. Me gustaría preguntarles, actualmente en México, bueno, hay un nuevo gobierno y hay una meta de crecimiento del 4% hacia el final del sexenio. Ustedes mencionaban una relación de la recaudación de impuestos con el impacto del crecimiento económico. Lo que les quiero preguntar es, México con esta baja presión tributaria que mencionaban, digamos, ¿cuánto necesitaría México recaudar para poder lograr un crecimiento del 4% o más incluso, ¿no? Salir de este techo que hay casi implícito de 2%, ¿no? En las últimas 3, 4 décadas, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el esfuerzo que tendría que hacer México para poder lograr estas tasas de crecimiento? ¿Más preguntas? Sí, buenos días, con tutorial de la revista Proceso. Quería preguntarle, señor Partner, mencionó las presiones que reciben los servicios tributarios nacionales, sobre todo en la región, para su chamba, ¿no? con los ricos. Usted ha estado en la CEPAR. ¿Ha habido presiones también en la CEPAR? Ya que está fuera de la CEPAR, si nos pudiera dar algunos nombres de mexicanos que estamos acá, ¿no? No sé si unos abogados de unos corporativos,
qué tipo de presiones, cómo se ejercen, porque pues, o sea, ya es a nivel más práctico. Y de manera más general en el registro de beneficiarios finales, no sé si ya existen avances o no, porque a nosotros como periodistas, que somos muchos acá, pues parte de nuestra chamba es ir a buscar quién está detrás de estos esquemas, ¿no? No sé si saben si ya existen avances o si de plano es un sueño ilusorio, ¿no? Gracias. Buenos días a todas y a todos, soy Jonathan Rubio del medio México Social. Frente a este nuevo cambio de gobierno aquí en México, también la pregunta dirigida hacia América Latina, ¿cuál es el conflicto de interés político y la relación que tiene con la iniciativa privada para que se pueda llevar a cabo este tipo de reformas? Estamos casados con una disminución y el fomento a la inversión, a la inversión privada, ¿no? Entonces, esa es una idea de paternalismo estatal frente a las empresas, a las grandes empresas, ¿no? ¿Qué impacto tiene aquí en México y en América Latina y cuál es el tope que estiman ustedes para que se pueda llevar a cabo una reforma de esta magnitud a nivel Latinoamérica? Gracias. Bueno, entonces comienzo yo. A ver, ¿qué es la tasación unitaria? La idea principal es que como finalmente las GAFA, por poner un nombre, pero también muchas otras empresas, GAFA siendo Google, Amazon, Facebook y Apple era la primera, ya bueno, en fin, terminan pagando impuestos en jurisdicciones de baja tributación y no en aquellos países en que efectivamente están haciendo la actividad. Es una tasación, una tasa según nivel de actividad sobre las ventas, es decir, ya no sobre las utilidades necesariamente, sino que digamos, se puede bajar las utilidades, pero en una primera propuesta sobre las ventas en cada uno de los países. Y ahí, en función de eso, si las ventas no es suficiente, porque hay distintas, cuestiones que tienen que ver con países en desarrollo, con países de mayor desarrollo relativo, con mercados más grandes, más pequeños, con una fórmula, la aplicación de una fórmula con distintos indicadores. O sea, una tasación unitaria, pero aplicando distintos indicadores que pueden ser empleo, venta, empleo para los países en desarrollo y muchos otros que se pueden poner en la palestra o en la discusión. Es decir, hay una discusión ahí sobre cuál es la ponderación de cada uno de estos indicadores, que es la misma discusión que se da a nivel federal en los países, digamos, en que se recauda impuestos y luego se redistribuye, ¿no? O sea, lo que en inglés se denominaría el profit split, ¿no? O sea, cómo se reparte esto en los distintos estados, en el caso de los países federales, o a nivel global. Es decir, no es otra cosa que aplicar fórmulas similares a aquellas de los países descentralizados, en lo que en Argentina podría ser la coparticipación, llamémoslo así, ¿no? Entonces, esa es la idea principal. Eso requiere, por supuesto, ponerse de acuerdo sobre la base, ponerse de acuerdo sobre los indicadores, y todo eso yo creo que no es posible hacerlo si no es en el ámbito de una entidad autónoma, no sé si llamarla, pero sí una entidad del tipo Naciones Unidas, como la OMC. O sea, tiene que ser algo que distribuya normas, procedimientos y también sistemas de disputa, castigos. Es decir, es un trabajo que no es menor, o sea, no es algo que sea de un día para otro. ¿Por qué es importante? Porque el fracaso de la normativa OCDE, que tiene que ver con lo que ellos llaman el principio de libre competencia, que no es otra cosa que aplicar los precios de transferencia, caso a caso, cuando hay disputas, digamos, en el ámbito de qué pertenece a quién, cuáles son los derechos tributarios de cada país, que ha generado, la última vez que vine a México habían 3 en juicio y ya llevan como 3 años y probablemente seguirán muchos años más, ¿no?
Entonces el régimen de disputas es algo que en el ámbito de los precios de transferencia es, por lo demás, prácticamente indemostrable en un ámbito de globalización como el que vivimos. Entonces, bueno, es un poco eso, es decir, pasar de este principio de libre competencia a una organización mundial que permita, de alguna manera, que se pague en el país en que se está haciendo la actividad. Ese es el principio número 1. ¿Está bien? ¿Algo más? No, ¿está bien? Sobre las otras preguntas, a ver, lo de México, claro, 4%, bueno, se está presentando ahora el Plan Nacional de Desarrollo, el tema del pacto social, la cuestión de la inversión pública como eje de desarrollo, son todos temas, digamos, muy movilizadores y que requieren movilización de recursos, de eso no cabe ninguna duda. ¿Cómo se genera esa ecuación? Bueno, yo trabajé 30 años en planificación en el Instituto del ILPES, ¿no? Y el principal problema de la planificación es ese, ¿no? O sea, cómo después fracasan estos planes por la falta de recursos. En fin, es algo que crónico de la planificación latinoamericana. Y por tanto hay que tener mucho ojo en ese aspecto. Yo todavía no sé las propuestas que se van a hacer en el ámbito tributario. Lo que sí sé es que se va a requerir recolección, ¿no? Movilización. En el ámbito empresarial, en el ámbito del impuesto personal, a las personas de mayor riqueza. Y yo creo que es posible hacer reformas en el ámbito latinoamericano en que se conjuguen los objetivos de recaudación con los objetivos de mejorar la distribución del ingreso. Eso tiene que ser posible. Es lo que llamaba un economista chileno que fue muy reputado en los 90, Fernando Fansilver, el casillero vacío, que América Latina no lograba crecer con grados crecientes de equidad, ¿no? Entonces hay que rellenar ese casillo vacío. Se logró en los 2000 de alguna manera, básicamente porque hubo una capacidad de generar mayores recursos por la bonanza, pero en este ámbito de movilización de recursos es algo que todavía tenemos que mirar con mucho cuidado, ¿no? Y lo mismo con, siempre, o sea, es decir, claro, el ámbito empresarial hay una discusión ahí, digamos, un tuitereo, como digo yo, respecto de lo que es este conflicto entre empresas y gobierno. Hay que buscar una ecuación correcta entre ambos. No se trata de de sustituir inversión pública por inversión privada. Hasta aquí lo que ha hecho, llamémosle así, el neoliberalismo, es jibarizar la inversión pública para darle espacio a la inversión privada. No se trata de hacer lo contrario, no es jibarizar la empresa privada para darle espacio a la inversión privada. Se trata de generar una ecuación que permita que la inversión pública tenga el lugar que le corresponde. En México la inversión pública, y es parte de la falta de crecimiento, ha sido muy, muy débil comparativamente con otros países durante muchos años. Entonces yo creo que hay un periodo de mayor inversión pública que es necesario para generar la infraestructura para el desarrollo. Lo cual no quiere decir que sea la panacea, porque eso requiere también una movilización de recursos. Pero en la CEPAL hicimos el estudio económico del año 2016, donde justamente se aborda este tema de la inversión pública como motor del desarrollo, sin que sea en contra de la inversión privada. Respecto, bueno, de las preguntas ahí, ¿no? En la CEPAL, mira, lo que pasa es que la CEPAL es una entidad esencialmente de estudios, o sea, como decirlo, una organización gubernamental, pero que se dedica básicamente a la recolección de estadísticas y de investigación. Entonces no es que tengamos presiones así, digamos, llamadas por teléfono, bueno, una que otra sí, pero esencialmente sobre temas no necesariamente que tengan que ir con tributos, porque el tema tributario es un tema de soberanía, ¿no? O sea, todos los gobiernos toman lo tributario, lo reforman lo tributario como una soberanía. Entonces, tampoco es que estén, digamos, pidiéndole a los organismos internacionales asesoría directa, sino más bien de discusión cuando hay una reforma, qué sé yo. Distinto es el caso de Naciones Unidas de Nueva York, el Comité de Asuntos Fiscales bueno, de Nueva York, está en Ginebra, pero de Naciones Unidas,
donde ahí sí se discuten temas de reglas internacionales y donde ahí sí participan, pero de manera abierta, las multinacionales, por ejemplo, ¿no? Y que plantean sus cosas y dicen, oiga, pero hay como 50 normas en el mundo, entonces ¿por qué no hacen una? ¿Por qué no se ponen de acuerdo y hacen un solo manual? En fin, ese tipo de cosas, pero realmente así yo te diría que a nivel, es decir, Naciones Unidas no es algo en que las grandes empresas estén entrando, es más bien vía delegados, ¿sí?, de los países. Y digamos, este veto de muchos países a generar una entidad autónoma sobre tributos en Naciones Unidas tiene que ver con, evidentemente, presiones de países grandes que representan no necesariamente a sus ciudadanos, sino que a sus multinacionales a veces. A lo mejor es un poco fuerte lo que digo, pero puede ocurrir. En fin, entonces va por ahí. Entonces yo te diría que en la CEPAL en realidad no tenemos mayores presiones. Ahora, claro, cuando uno... O sea, yo me acuerdo una vez me dijeron acá, hace años, ven a México, hay que defender el alza del IVA. Y yo me negué, como funcionario. Pero me negué por lo que decía Magdalena, o sea, asumir el IVA, o sea, aumentar el IVA no es una medida que sea en pos de los pobres. Entonces, para mí me pareció que no era algo que efectivamente fuera parte de una agenda de un organismo como la CEPAL. Bien, ¿no? Pero eso es lo único que he tenido como presión. Como te digo, esto es más bien de Naciones Unidas allá en los países de por allá. ¿Olvidé alguna pregunta? Seguramente. ¿No? Yo quisiera complementar la respuesta de Ricardo respecto a México, y creo que es muy importante que enfaticemos la necesidad de un crecimiento con equidad. No se trata solo de un 4%, ya sabemos que la política del goteo no funciona en ninguna parte y no ha funcionado en América Latina.